Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Quiero leerles el Salmo 133, pero en esta versión dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba y por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Hermanos, aquí hay bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y damos gracias a Dios porque Él es bueno, hermanos, su misericordia es para siempre. Hermanos, están con nosotros todavía el pastor Otoniel y la pastora Lulu. Y bueno, ya hace como 2 semanas que descanso, hermanos, pero hoy mi suegro tiene de compartirnos nuevamente la palabra de Dios, y quiero invitarlos a que estemos atentos. Amén. Sé que algo muy bueno Dios tiene para nosotros a través de sus vidas, así que vamos a recibirlo. Le damos un aplauso a Dios por la vida de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, gracias. Amadas y amados, paz de Cristo. Lulú y yo estamos muy contentos de estar todavía este domingo aquí con ustedes. Quiero decirles algo con sinceridad. El pastor Ramiro quería predicar hoy, tenía muchas intenciones de predicar hoy. Él tenía deseos de seguir con el plan de predicación. Sin embargo, bueno, él sintió de repente y me dijo: hermano, pues todavía va a estar usted, predique por favor, y lo hago con mucho gusto. Pero quiero que sepan que el pastor quería predicar hoy y nosotros queríamos escucharlo. Pero bueno, seguramente es cuestión del Espíritu Santo, y expresamos todavía nuestra gratitud de estar aquí. El martes, si Dios quiere, regresamos para Puebla. Gracias por sus oraciones. Mi esposa quiere saludarlos y despedirse de ustedes. Iglesia, paz de Cristo. Estoy muy agradecida con Dios porque estos días que nos ha permitido estar aquí en Torreón ha sido de grande bendición. He descansado. Le ha pasado bien, Ramiro, Rosita. Ramirito, mis nietos. Los amo con todo mi ser. Siempre están ustedes como iglesia en mis oraciones. Siempre le digo: Señor, bendice la iglesia de Torreón, prospérala, es tu pueblo, Señor. Amén. Y sé que los amas, cuida a cada uno de ellos, dirige sus vidas, Señor, y que permanezcan fieles. Son mis oraciones a Dios por ustedes, hermanos. Sigan con ánimo, sigan adelante, no desmayen, hermanos, y hagamos todo para la honra y gloria del Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, solo para Él, porque a Él le debemos la vida, la salud, todo lo que tenemos en este momento a Él se lo debemos. Y hay que agradecerle por nuestro servicio. Reciban un saludo de la iglesia de Puebla. Oren por nosotros. Primeramente, Dios, llevamos un saludo. Martes saldremos para que el Señor nos lleve con bien y felicidad. Amén. Los amo, iglesia, y ánimo. Bendiciones a todos y abrazos. Gracias. Gracias, hija. Hermanos, esta mañana quiero que meditemos en el tema misericordia para todos. Amén. Ese es el tema de hoy, misericordia para todos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, y me voy a permitir leer del 40 al 48. Si alguien siente en su corazón leer conmigo, está bien, únase a la lectura para meditar en el tema misericordia para todos. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 48. Gracias al Ministerio de Multimedia por su diligencia, y ahí van a estar apareciendo las citas que vamos a estar leyendo a lo largo del sermón. Amén. ¿Recuerdan cuál es el tema? A ver, hermanos, quiero que tengan presente el tema: misericordia para todos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, leamos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, y postrándose ¿a dónde? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Es la palabra de Dios, hermano. Glorifique a Dios por su palabra y siéntese, hermano. Muchas gracias. Amadas y amados, este sermón que hemos titulado Misericordia para Todos, amén, y el que prediqué hace 8 días, hermanos, espero algunos lo recuerden. El que prediqué hace 8 días lo titulé A sus pies. De modo que este sermón, Misericordia para Todos y A sus pies, completan, hermanos, una serie de historias de mucha enseñanza para los discípulos de Jesucristo y para nosotros hoy. Pues Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre natural y contra los cuales se encuentra el hombre impotente. El hombre se enfrenta a las fuerzas hostiles de la naturaleza, las tempestades de los vientos, las torrenciales lluvias. Hermanos, ¿cuántos desastres ha ocasionado las lluvias en estos días? ¿Cuántas muertes? Por ejemplo, en mi estado, en Nayarit, está tremenda la situación por las lluvias. Y el hombre no tiene control contra esto. Amén, hermanos. El hombre no tiene control, pero nuestro Señor Jesucristo tiene todo el control. También el hombre se enfrenta, hermanos, a los poderes espirituales de maldad, a los demonios. Y solamente el Señor tiene poder sobre los demonios. Y ahora vamos a ver cómo el Señor se enfrenta ante las enfermedades incurables. Y vamos a ver también cómo el Señor se enfrenta a la muerte. Amén, hermanos. Hemos visto y veremos hoy que en todos estos casos nuestro Señor Jesucristo mostró su poder divino, venciendo, hermanos, en realidad sin dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles de vencer o imposibles de dominar. Al hacer esto Jesucristo, el Señor busca 2 propósitos. Primero, seguir enseñando a sus discípulos quién es Él. Amén, hermanos. El Señor quiere con sus maravillas mostrarle a los que le siguen quién es Él. Y también mostrarnos a nosotros de una manera, hermanos, anticipada algunas características de su reino, en el que los límites impuestos por la caída del hombre son superados por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En este sermón oiremos que el dolor y la muerte, 2 flagelos que azotan a la humanidad, son superados por su gran poder para sanar y para resucitar. Miren, hermanos, allá en Gadara, lo vimos la semana pasada, en aquella tierra de los gadarenos,
Una vez que Jesús ha ordenado como predicador al exendemoniado y que él fue en obediencia publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Qué maravilloso, de endemoniado a predicador. Aleluya. Pero ahora vemos, hermanos, aleluya, cómo siendo rechazado por los gadarenos, quienes no tuvieron la visión de entender que ese era su día glorioso y lo rechazaron. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? Cómo todo el pueblo se reúne para rogarle al Señor que se vaya de ahí, que se vaya de ellos. Y entonces Jesucristo y sus discípulos, que literalmente son corridos, ¿no es cierto, hermanos? Literalmente Jesucristo y sus discípulos vuelven a Galilea. Y al llegar a Galilea, hermanos, vemos la contradicción maravillosa del ser humano. Mientras los gadarenos lo han rechazado y le han pedido que se marche, ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué leímos ahí en la escritura? La multitud, allá en el otro lado, la multitud lo recibe con gozo. Dice la escritura que leímos, porque todos lo esperaban. Allá todos lo rechazan, acá todos lo están esperando. Aleluya. Y ahora que regresa también, vemos casi lo mismo que en Gadara, hermanos, pero muy diferente. De entre la multitud que está emocionada y está contenta, viene a él un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Cuando este hombre principal de la sinagoga viene a Jesús, lo primero que hace es postrarse a sus pies. Y postrado a sus pies, le ruega que entre en su casa. Aleluya. Yo quiero que observen los contrastes. Mientras algunos le piden que se vaya, otros lo esperan con el fin de acercarse a él e invitarlo aún a venir a su casa. Esta situación contradictoria, hermanos, se repite hoy. Hay personas y pueblos enteros que rechazan a Jesucristo, mientras que otros le reciben en su corazón y le abren sus hogares. Bendito sea su nombre. Y esto nos muestra, hermanos, que Jesús, bendito su nombre, que Jesús siempre está dispuesto y disponible para ayudarnos en nuestras aflicciones. Jairo se presentó delante del Señor con su corazón lleno de angustia, pues su amada hija estaba agonizando. Y entonces le rogó que fuera con él para que pusiese sus manos sobre su hija para que ella sanara. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Jairo era uno de los principales de la sinagoga, así lo dice la escritura. Quizás uno de los que cuando el Señor realizaba un milagro en sábado, tomaban consejo contra el Señor para destruirlo, o de los que le atribuían los milagros que Jesús hacía a Belcebú. Dice Marcos 3, en el versículo 22, Marcos 3, 22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y luego dice el versículo 30 de Marcos 3, ahora el 30, dice: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O quizás Jairo, hermanos, quizás Jairo era de los seguidores secretos que el Señor tenía. Por todo esto, no es difícil imaginar lo penoso que tuvo ser para Jairo el postrarse ante Jesús y pedirle ayuda en medio de la multitud. Jairo era un dirigente judío
Y Jesús era un rabí despreciado, menospreciado. Qué difícil, hermanos, poder superar el qué dirán. Jairo pensaría, ¿qué van a decir mis colegas, los rabinos? ¿Qué van a decir en la sinagoga? Es muy importante, amados hermanos, poder superar el qué dirán. El qué dirán de la familia. ¿Qué dice la familia cuando vienes al culto? Cuando dedicas tu tiempo al servicio al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dirían en su casa, hermanos? Porque Jairo estaba invitando a Jesús a su casa. ¿Qué iban a decir en su casa? Más adelante lo veremos. Qué difícil resulta para el orgullo de toda la humanidad. Qué difícil resulta para los científicos, para los sabios y entendidos, que un insignificante y microscópico virus nos esté causando tanto mal. Qué triste para la ciencia no poder detener esta pandemia. Qué triste para la ciencia tener que reconocer que todo está en las manos de Dios. Alabado sea su nombre. Qué difícil nos resulta, hermanos, como humanidad, reconocer que nuestra única ayuda efectiva es Dios. Ese Dios todopoderoso que muchas veces nosotros mismos hemos ignorado y hemos menospreciado. Y tener que pasar encima del qué dirán cuando nos vean acercarnos a Dios por nuestra necesidad y con fe. Como fuera, vemos que Jesucristo no se negó a ir con Jairo. Jesucristo no le dijo a Jairo, bueno, Jairo, ¿estás conmigo o contra mí? O bueno, deja ver cómo está mi agenda. Ay, Otoniel, déjame ver cómo está mi agenda para ver si puedo ir a tu casa. El Señor no puso pretextos. No dijo, acabo de llegar de viaje. No dijo el Señor, he tenido unos días muy atareados. Mira la tempestad, el endemoniado, ir y venir. ¿Podría tener el Señor esas justificaciones, amados hermanos, sí o no? Sin embargo, tampoco envió a uno de sus discípulos, esos que ya estaban aprendiendo. Dice la Escritura que él mismo acompañó a Jairo. ¿Y qué me dice esto? Que nuestro Señor Jesucristo siempre está dispuesto para ayudarnos en nuestras aflicciones. Aleluya, bendito sea su nombre. El Señor no es indiferente a nuestro dolor. El Señor no es indiferente a nuestro clamor. La realidad es que muchas veces nosotros somos los que, hermanos, de una manera indiferente hacemos a un lado al Señor. Y muchas veces estamos poco dispuestos, hermanos, para servirle. Y ponemos mil excusas: el trabajo, el tiempo, la familia, el descanso, mi deporte. Leemos allá en Hebreos, hermanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, leemos un versículo muy conocido y muy hermoso que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo que el Señor no ha cambiado? Él sigue estando disponible para cada uno de nosotros siempre. Bendito sea su nombre. En esta historia vemos los dos extremos de la sociedad judía de aquella época buscando la ayuda del Señor. Vemos a un hombre principal de la sinagoga, seguramente rico, reconocido y admirado en la clase alta. Vemos a ese hombre, pero también en la historia vemos a una mujer marginada principalmente por su enfermedad
y por su estado social. Esta mujer es pobre, pues la Biblia misma nos dice que había gastado todo lo que tenía y también había perdido toda esperanza. Aleluya, gloria al Señor. En esta historia vemos también dos elementos que van más allá de toda posición social o económica. Vemos dos elementos que todo ser humano ha padecido, o padece actualmente, o padecerá en el futuro. Vemos la enfermedad y vemos el dolor. Y me llama la atención, hermanos, que en esta condición de la enfermedad y el dolor, el Señor no tiene tiempo para ver la condición social o económica de los dos protagonistas de esta historia. No. Lo único que el Señor puede ver en ellos es su fe. Aleluya. Lo único que el Señor distingue en ellos, amados hermanos, es su fe. Bendigo el nombre del Señor, porque a Él no le importa nuestra preparación académica. A Él no le importa nuestra condición social. Él lo único que ve es que seamos pobres en espíritu. Él lo único que ve es que seamos humildes en verdad y que reconozcamos nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mientras el Señor iba a la casa de Jairo, dice la historia, y a los predicadores nos gusta recalcar, que la gente le oprimía. La gente casi lo asfixiaba, hermanos. Así que la historia también me muestra que los milagros del Señor están a disposición de los pobres. Bendigo el nombre del Señor. Los milagros del Señor están disponibles también para los pobres, para los marginados. Los milagros del Señor están disponibles para los menospreciados por la sociedad. Y quizás también, hermanos, por los menospreciados y marginados por la iglesia. Dice el capítulo 8 que leímos en el versículo 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. En la sociedad judía, hermanos, y la verdad que casi en todas las sociedades, una mujer así como esta era marginada y rechazada aún por la religión. Imagínense, hermano, la religión decía que todo lo que esta mujer tocara era considerado sucio, era considerado inmundo. La religión decía que todas las personas que eran tocadas por esta mujer eran sucias, eran consideradas inmundas. Ahorita no lo haga, por favor, pero mire, hay todo un capítulo en Levítico, el tercer libro de la Biblia, el capítulo 15. Después lo invito a que lo lea, ahorita no. Pero todo el capítulo 15 de Levítico, hermano, están ahí las ordenanzas contra las impurezas físicas. Y dice el versículo 19 de Levítico 15, fíjese lo que dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, relegada, marginada. 7 días, dice la ley, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Sucia ella, sucio quien la tocara. Eso dice la ley. Luego el versículo 25, ya notaste, de Levítico 15,
El versículo 25 dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre. Era el caso de esta mujer con Jesús. La Biblia dice que tenía 12 años con flujo, no 7 días ni 70. La Biblia dice de esta mujer que tenía 12 años inmunda, 12 años sucia, 12 años marginada. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Te das cuenta qué difícil la situación de esta mujer? Aleluya. Vuelvo al versículo 25. Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será sucia. Todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Dos hombres, dos extremos, dos personajes en la historia: Jairo, el rico, el influyente, y la mujer enferma con 12 años, pobre, que se había gastado todo lo que tenía. Yo me hago una pregunta, hermanos: ¿Jairo conocería a esta mujer? Jairo conocía a esta mujer que estaba reteniéndole al maestro. A él le urgía ir a su casa. Su hija se le estaba muriendo. Y esta mujer impura, después se supo, pero dice: ¿quién me está entreteniendo? A Jesús. Jairo no conocía a esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer no podía entrar a su sinagoga, porque esta mujer estaba marginada. Y miren, hermanos, aunque Jairo se sentía ansioso, angustiado por su hija, al mismo tiempo, hermanos, su fe se acrecentó cuando la misma mujer, al descubierto, confesó lo que había pasado. Dice el versículo 44: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Para tocar el borde del manto de Jesús tuvo que inclinarse, hermanos, ¿sí o no? Tuvo que humillarse. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y dice el versículo 47, cuando el Señor trata de investigar quién lo ha tocado, dice el versículo 47: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Y qué creen? Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo y de Jairo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Jairo, angustiado y todo, está emocionado ahora. Su fe no cabe en su ser. Sabe que está hablándole al individuo correcto para que sane a su hija. Pero de pronto alguien lo localiza y le da a Jairo la peor noticia que un padre puede recibir: Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Hermanos, el Señor está ahí. Observa cómo el ánimo de Jairo decae. Y observa el Señor cómo el rostro de Jairo empieza a demudarse por las lágrimas. Entonces, hermano, seguramente le toca el hombro y le dice: no temas, cree solamente y mantén esta fe que ha crecido en ti, y tu hija será salva. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, siguen caminando. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, había mucha gente que estaban ahí esperando a Jairo, hermanos.
y escucharon que Jesús venía con Jairo y que Jesús había dicho: no teman, la niña solamente está dormida. Y hermanos, cual lo previsto, yo lo había previsto desde que Jairo invitó a Jesús a su casa. Yo había previsto lo que iba a pasar ahí en su casa cuando él llegara con Jesús. Y ¿sabes qué, hermano? Toda la gente que estaba ahí, cuando Jesús dijo eso, que la niña estaba dormida y no muerta, la gente se empezó a reír y se empezó a burlar y empezaron a cuchichear. ¿Sí saben lo que es cuchichear, verdad? Ya le habíamos dicho, ya le habíamos advertido a Jairo que no trajera a este loco endemoniado. Y entonces, acercándose Jesús a la niña, la levanta, la resucita en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo se quedaron todos, hermanos? Jairo no sabía qué hacer, hermanos, de la alegría, del gozo. Estaba otra vez su hija restaurada, ahí sana. Jesucristo lo había vuelto a hacer. Aquel que había curado a aquella mujer, aquello que había hecho que Jairo aumentara su fe, hermanos, se había confirmado. Su hija está sana y está resucitada. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, el Señor Jesucristo solo necesita a alguien que le crea. Él quiere hacer maravillas. Hoy aquí, Él está aquí. Y Él quiere hacer maravillas, pero quiere ver un corazón que le crea. Déjame decirle, al Señor Jesucristo no le importa, repito, no le importa tu condición social, tu condición cultural, tu condición económica, no le importa. El Señor solamente va que tú estás sufriendo. Él ve que tú estás sufriendo, que vas llorando, que estás enfermo de muerte. En nuestras aflicciones, la gente que nos rodea podrá dudar y hasta burlarse de nuestra fe, de la confianza que tenemos en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, que el Señor solamente está buscando una valiente o un valiente que le crea, que tenga una fe firme en Él para obrar hoy maravillas en aquello que para el mundo y para todo el ser humano le es imposible. Él actúa sobre las fuerzas hostiles de la naturaleza. Él actúa sobre los poderes espirituales de maldad. Él actúa, hermanos, sobre cualquier enfermedad. Y lo que es aún más maravilloso, Él actúa sobre la muerte. Alabado sea su nombre. Él anda buscando hombres y mujeres de fe. ¿Encontrará algunos aquí? Yo quiero pedirles a aquellos que traen una situación difícil, de enfermedad, de dolor, de problema, yo quiero invitarles a que le muestren su fe al Señor poniéndose de pie. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Ustedes que quieren mostrarle fe al Señor, quiero pedirle al ministerio que si preparó la alabanza, prepararon la alabanza, entónenla por favor, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, pero vamos a escuchar esta alabanza, hermanos. Si tan solo tocar el borde de su manto. Aquí estamos, Señor, aumentanos la fe. Tú conoces nuestra condición, Señor. No te importa cuál es nuestra condición social, Señor. No andas buscando títulos en nuestras vidas, Padre. No andas buscando, Padre, nuestra posición económica. No ves cuán cultos somos o cuán ignorantes somos. No ves nada de esto, Señor. Lo que tú estás buscando es nuestra fe
Y aquí estamos, Señor, como aquel hombre llamado Jairo. Y aquí estamos como aquella mujer que ni siquiera el nombre de ella se nos da. Oh, Señor. Libre sería. ¿Quién necesita venir? ¿Quién necesita venir ahorita aquí a los pies de Jesús? ¿Quién trae un problema tan grande que solo Jesús puede resolver? Oh, ¿a quién no le importa el que dirán? ¿Cuál es tu necesidad? Aleluya. Vengan, vengan esos valientes, aleluya. Oh, aleluya. Que no te importa el que dirán, aleluya. Que pueda más tu necesidad, que pueda más tu fe, aleluya. Oh, aleluya. Tócalo, vamos, tócalo. Ahí manténgalo, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aquí está tu hija. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Padre. Tenga fe, hermana. El Señor está con usted. Él es su fortaleza y su escudo. Oh, hermano, ten fe. Aleluya. Ahí está viendo el Señor tu fe, hermano. Ten confianza. Tenga confianza, hermana. Tenga confianza. Ahí está el Señor mirando su fe. Tenga confianza. Tenga confianza. Ahí está el Señor viendo su fe. Tenga confianza. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, Padre Santo, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Jesús, 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 aleluya. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aumentanos la fe, Señor. Jesús, para ser liberado, porque Jesús, 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 oh Jesús. Jesús,
Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Jesús, aleluya. Aleluya, Señor. Hay poder en tu nombre. Ve la fe de tu hija. Ve la fe de tu hija, Señor. Ve la fe de tu hija, Padre. Ve la fe de tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. Ve la fe de tu hija. Ve la fe de tu hijo, en el nombre de Jesús. Ve la fe de tu hijo. Ve la fe de tu hijo. Haya ramastella. Arabasa. Haya ramalala. Ve la fe de tu hija. Ve la fe de tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Ve la fe de tu hija. Aleluya. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Tú lo cambias todo. Tú lo cambias todo, Señor. En ti hay un antes y un después. Hoy declaramos sanidad. Hoy declaramos bendición. Hoy tomamos tus promesas, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra casa, Padre. Así como obraste en la vida de Jairo sobre su hija, en aquella mujer, hoy creemos y confiamos que estás obrando a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, no hay cosa que el Señor no pueda resolver. Para Él todo es posible. Solo hay que creer, hay que confiar. Sea cual sea nuestra situación, hermanos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Los que tenemos hijos sabemos cuánto los amamos. Dios nos ama mucho más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Que seamos para los pastores, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga la primera iglesia de Puebla. Aleluya. La gloria para Dios. Hermanos, miren, quiero hacer dos cosas antes de dar la bendición. Lo primero, me gustaría que oráramos por ellos. Ya el día martes ellos regresan a casa y bueno, han sido días de bendición. Han estado aquí en la iglesia con nosotros en algunas células y han sido días de bendición, de gozo. Yo he descansado, hermanos, la verdad he descansado. Créanme que el no predicar para mí es mucho descanso. Aunque quisiera predicar, ya lo dijo mi suegro, hubiera querido predicar. Me emociona hacerlo, hermanos, pero bueno, también hay tiempos en que pues viene maestro, ¿no? Hay que darle la oportunidad. Y la mayoría de lo que sé de iglesia, hermanos, pues lo aprendí de ellos. La mayoría, y pues mi esposa mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿me ayudan a orar por ellos? Quiero invitarlos a que vengan acá. Y hermano, extienda su mano hacia ellos. Vamos a bendecirlos. Vamos a orar. Declare salud, declare fortaleza, declare larga vida sobre ellos, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos, Señor.
Hermanos, y lo segundo, mire, yo creo en un principio y lo he enseñado. Cada vez que viene algún predicador, no es porque sea mi suegro quien venga, tratamos de bendecirlo, ¿no? Y yo quiero invitarlo a que tome una ofrenda voluntaria, hermano, y podamos sembrar en la vida de ellos. Hermanos, mire, yo invité a mi suegro y él me lo dice desde un principio. Me dice, hermano, yo no voy por la ofrenda ni voy, no lo necesita aparte, hermanos, pero yo sí quiero esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que toma una ofrenda voluntariamente en lo que cantamos algo y lo hacemos con alegría, amén. Vamos a bendecirlos, vamos a declarar que esto será de bendición para ellos. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, solo en tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, damos gracias a Dios. Estamos bendecidos, hermanos. ¿Cuántos le bendijo la palabra de Dios? La palabra de Dios es bendita. Hermanos, quiero decirles algo. El próximo sábado hay que, no sé si se adelanta o se atrasa el reloj. A ver, ¿quién sabe? Hay que atrasar el reloj. Va a dormir una hora más, aparentemente. Si usted no lo atrasa, pues va a llegar a las 9 al culto. Nos ayuda con, bueno, no, ya está, pero nos ayuda a ver qué nos ayuda, ¿verdad? Entonces hay que atrasar el reloj el sábado, hermano, y nos vemos 10, 12 y 2 de la tarde. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. Mire, de las 168 horas que Dios nos da en la semana, le dedicamos 1 hora y media en los domingos, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Dios es muy misericordioso, hermanos, y sus bendiciones nos alcanzan. Levante sus manos, voy a dar la bendición y así quedamos despedidos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas bendiciones.